Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy tendremos como invitado a Diego García Ricci, académico de la Universidad Iberoamericana, para hablar de la iniciativa por parte del Ejecutivo Federal sobre la ley en materia de ciencia, tecnología, humanidades e innovación. Acompáñenme. Diego García Ricci es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá, académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde también se desempeña como Procurador de Derechos Universitarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo Consultivo de Privacidad de Meta, antes Facebook Latam. Ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Infotec y la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la Universidad Iberoamericana ha sido presidente del Tribunal Universitario, miembro del Consejo de Investigación, vocal del Comité de Ética en Investigación, coordinador de la especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y director de la revista jurídica Ibero. Es autor de El Derecho a la Privacidad, así como de diversas publicaciones especializadas en derechos humanos, especialmente en temas relacionados con el derecho a la información, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales. Diego, bienvenido a Abogacía Trabajando. Tú, por supuesto, como académico de tiempo completo, interesado en un tema que vamos a abordar, un tema que ha dado mucho de qué hablar, por supuesto, con el gobierno actual, y que es sobre la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Sobre todo para entender de qué va esta iniciativa, cómo está actualmente la legislación en esta materia, qué cambios se vienen. Así es que bienvenido, Diego. Sin más te preguntaría, ¿es necesaria esta ley general, esta iniciativa a la vez, como algo realmente que tiene o tenía que ocurrir? Pues antes que nada, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa y conversar contigo. Sí era necesaria, porque el antecedente de esta iniciativa son unas reformas constitucionales que se dieron en el año de 2019, en donde se estableció el derecho humano a la ciencia, como se le ha venido conociendo, ¿no? Y también, al mismo tiempo, una reforma al artículo 73, donde se establece la facultad del Congreso de la Unión de establecer la concurrencia de federación y entidades federativas en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, la iniciativa responde a estas nuevas facultades constitucionales que se le dan al Congreso de la Unión y se establece ya una nueva esquema de regulación de la ciencia, ¿no? Entonces, tiene que ocurrir una nueva ley, eso es inevitable por la reforma constitucional. Y el desacuerdo ahora está más que nada en cómo se está estructurando la nueva política pública del Estado mexicano en torno a la ciencia, la tecnología y las humanidades. La iniciativa, aparte, digamos, reciente relativamente, entiendo, es de diciembre de 2022. ¿Qué es lo que pretende o qué busca el Ejecutivo con esta iniciativa? Mira, son 5 iniciativas y la del presidente se presentó el 13 de diciembre de 2022. Y sobre esa se genera más la controversia, porque al final del día se presenta de una manera muy inusitada, casi 2 días antes de que termine el periodo legislativo, ¿no? Y lo que se ve es que ya se tenía articulada perfectamente la forma como quieren instaurar la nueva política científica del país. La iniciativa no hace más que recoger en cierta medida lo que ya está ocurriendo, ¿no? O sea, todo esto que hemos venido viendo de la intromisión tan importante del CONACYT en los centros públicos de investigación, la exclusión de las instituciones de educación superior privadas que hacemos ciencia e investigación, todo esto que ya ha venido haciendo el CONACYT de manera reglamentaria, pues se está estructurando ya ahora en una ley, ¿no? En una ley general que va a establecer la concurrencia de federación y entidades federativas. Entonces, en ese sentido, pues es preocupante, porque es un diseño de política pública muy importante que no va a durar lo que le queda a la presente administración, sino que va a ser el diseño para 20, 30 años, puede ser. En la última diseño que se hizo fue en el año 2000. O sea, yo estoy de acuerdo que después de ciertos años se tienen que revisar las políticas públicas, ¿no? Pero al final del día lo que está en juego ahorita es muy delicado como para que tenga tantos problemas de constitucionalidad, ¿no? Y entiendo justo que la idea es que el CONACYT, digamos, conduzca
todo este tema relativo a las ciencias, humanidades y demás. ¿Eso es correcto? Sí, mira, se cambia y se crea todo un nuevo sistema de gobernanza. Como decía, se vuelve una facultad concurrente. ¿Qué queremos decir con esto? Que federación y entidades federativas participan. También hay una participación en el ámbito municipal y todo va a estar articulado a partir de una agenda nacional que va a diseñar la Junta de Gobierno del nuevo Consejo, que va a ser el Consejo de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que creo que también lo van a llamar CONACYT. Ahora, ¿quién integra la Junta de Gobierno? Y ahí es donde vemos ya las preocupaciones, ¿no? La Junta de Gobierno está conformada por secretarías de Estado. Entonces, por ejemplo, no hay participación de universidades, no hay participación de instituciones de educación superior, no hay participación de entidades federativas. Y ellos son los que definen la agenda, ¿me explico? Entonces, al final del día es una definición de una agenda muy centralizada en dependencias de gobierno que al final va a ser ejecutada por, pues, entidades públicas como pueden ser las universidades o centros de investigación y las entidades federativas. Entonces, pareciera que ahí hay una nueva propuesta de federalismo, pero cuando uno va a los detalles te das cuenta pues, que no están participando en el diseño, Sí. que simplemente van a ejecutar lo que centralizadamente se decida por esa junta. Algo que me parece importante de subrayar es que en la Junta de Gobierno se invita ahora a formar a las Fuerzas Armadas, o sea, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Entonces, tú ponte a pensar que si ellos van a determinar la Agenda Nacional de Investigación, pues comprenderás que los temas que a ellos no les resultan cómodos van a quedar excluidos. Cuando ha sido muy importante las investigaciones que se han llevado a cabo en pues, el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el exceso, ¿no? Lo que acabamos de ver en el norte del país, en Matamoros, todo esto, esto ha sido estudiado por diferentes investigaciones serias, ¿no? La política de drogas, todo eso que ha sido muy útil para el país, que le ha enseñado incluso a las propias Fuerzas Armadas. Pues ahora corremos el riesgo de que se considere que no es parte de la agenda prioritaria nacional, ¿no? O sea, de algún modo meter nuevamente, vamos a llamar a los militares en algo que definitivamente no tendrían por qué estar. Exactamente. Y además, no solo a los militares, sino al gobierno en turno. O sea, la definición de una agenda científica sí debe estar impulsada por el Estado, pero no debe quedar solo a la visión de un gobierno en turno, ¿me explico? Porque al final del día, pues se le tiene que dar continuidad a la política científica que se establece en el país, ¿no? Claro. Y algo que también nos preocupa mucho es que la ley vigente todavía establecía que el 1% del PIB se tenía que destinar a la investigación y docencia, ¿no? Esta ley ni siquiera establece un porcentaje, ¿no? Entonces, no nos asegura nada, me explico, más que el control de un gobierno y que ahorita pues es el gobierno en turno, pero que el día de mañana puede ser cualquier otro gobierno y sería igual de peligroso. No es una cuestión coyuntural, es cómo se define el mecanismo de gobernanza, que es lo que vuelve peligrosa, ¿no? Este diseño normativo, ¿no? Ley general es porque entiendo, digamos, que cada estado tendría también decisión propia. Lo que hace la ley es establecer las bases de coordinación y entonces crean también unos consejos estatales que también incluso se aterrizan a nivel municipal. O sea, es algo que los municipios nunca habían participado en esto, ¿no? Que en un primer momento uno podría decir, bueno, es bienvenida la propuesta. Me parece que pueden surgir cosas muy, muy importantes a nivel municipal. Ahora, no todos los municipios tienen pues el desarrollo de infraestructura, de recursos humanos para poder cumplir con eso. Entonces, ¿cuál es el riesgo que yo le veo a esto? Que se va a crear toda una infraestructura burocrática que al final del día no necesariamente va a dar los mejores resultados, ¿no? Un poco lo que ocurrió con el Sistema Nacional Anticorrupción, que se creó toda una estructura burocrática que pues hoy por hoy no vemos los resultados de una manera tan clara, ¿no? Entonces, me parece que el diseño es relevante. Ahora, uno pensaría que al ser una ley general y establecer la concurrencia, las entidades federativas van a participar más, pero como acabamos de explicar, no. O sea, simplemente van a ser ejecutoras, de acuerdo con el diseño actual, de lo que se decida a nivel federal. Entonces, pues, ¿de qué federalismo estamos hablando? ¿De qué concurrencia? ¿O de qué aspecto de colaboración vamos a hablar, ¿no? Bajo este diseño. Y digamos, la iniciativa propuesta, y ustedes como académicos, por supuesto, y en distintos foros que han hecho y que supongo seguirán haciendo, ¿lo ven, digamos, como algo que va hacia atrás en tema de materia, por ejemplo, de derechos humanos, de discriminación? Sí, totalmente, porque al final del día lo que establece la nueva ley es un trato diferenciado hacia quien hace investigación en universidades públicas o centros públicos y quienes la hacemos en universidades privadas, ¿no?
Por ejemplo, la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Iberoamericana, que tiene más de 80 años de labor educativa, pues nosotros somos una universidad que hacemos investigación desde hace muchísimo tiempo. Y nuestra investigación ha tenido un impacto muy favorable en la sociedad mexicana. Entonces, el hecho que a nosotros nos den un trato diferenciado nos va a retrasar invariablemente en el desarrollo mismo que nosotros podemos llevar a cabo, porque nos niega el acceso a, por ejemplo, a que los estudiantes puedan solicitar beca porque somos una universidad privada. Lo que dice la ley es que para que puedan acceder a becas, la universidad no puede cobrar colegiaturas. Entonces, eso nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad porque se vuelven inviables los programas académicos. Nosotros no recibimos recursos públicos como las universidades públicas. Entonces, pues parte del financiamiento de esos programas tiene que venir del cobro de cuotas que se hacen, ¿no? Entonces, el condicionarnos a acceder a esos recursos públicos a este tipo de reglas, pues francamente nos pone en una situación totalmente diferenciada, ¿no? Lo mismo pasa con quienes hacemos investigación. Ya no podemos recibir el pago de estímulos económicos que sí reciben los colegas de universidades públicas, ¿no? Entonces, a la larga es un trato discriminatorio por esto que hacemos, porque al final del día debemos entender que la investigación en ciencia y tecnología, el beneficio es para todos, sin importar si estás en un centro público o en un centro privado, ¿no? Yo creo que sí es complicado el tema porque es riesgoso, por como lo estás platicando en definitiva, y nuevamente querer tener el control absoluto, pero únicamente del sector, como tú dices, público, no del sector privado. Entonces, ¿cómo va a ser o qué impacto va a tener justamente los criterios de asignación de becas, por ejemplo? Pues ahora lo que dicen es eso, ¿no? Va a haber siempre preferencia en las personas que estén en universidades públicas, ¿no? Y con un claro desdén al trabajo que se hace en las universidades privadas. Que volvemos a lo mismo, debemos entender el trabajo de las universidades privadas, al menos como la Universidad Iberoamericana y muchas otras, que viene a completar la oferta educativa que está en las universidades públicas, ¿no? Muchos de los programas que tenemos nosotros en la Ibero no están en la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacemos una contribución muy importante que invariablemente el hecho que nos digan, bueno, no pueden cobrar para que los estudiantes tengan beca, pues nos vuelve inviable los programas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece muy preocupante que tengan esa mirada tan restrictiva sobre cómo quieren construir la política pública, ¿no? Si es que ¿dónde sacarían ustedes los recursos? Si no, y tienen programas en diferentes ramas, en definitiva. No, pues tenemos doctorados, maestrías, especialidades. Por ejemplo, la Ibero ha sido pionera en el desarrollo de una especialidad que tiene que ver con la obesidad, que es un problema nacional, ¿no? Fue pionera en el momento de crear las maestrías en derechos humanos, ¿no? Que fue muy importante precisamente para estudiar esto, no solo como algo internacional, sino algo que tenía un impacto muy fuerte a nivel nacional. Y a raíz de esto, pues se puso mayor atención a la agenda de derechos humanos, que con el paso del tiempo culminó en esta reforma constitucional de 2011. Entonces, al final del día, las universidades son motor de cambio y no importa quién lo haga. O sea, Claro. aquí se festeja quien haya hecho Y el en cambio. este rubro que lo que tú dices, pues es benéfico para Sí, todos. y vemos el impacto que se ha tenido porque, por ejemplo, después de estas maestrías, especialidades, otras universidades públicas también lo han hecho. Y qué bueno, porque a final de cuentas, pues mientras más formada esté la población, pues mejor va a ser el desarrollo del país, ¿no? Y en esta iniciativa, digamos, ¿qué se dice? Es decir, ¿hay mesas de diálogo? ¿Habrá mesas de diálogo con académicos, con expertos? O sea, ¿el gobierno qué postura tiene actualmente con la iniciativa del presidente? Fíjate que hace una postura muy cerrada. Entonces, cuando nosotros empezamos a enterarnos del contenido de la iniciativa, porque te digo, fue el 13 de diciembre, pues nos afectó muchísimo, nos sorprendió mucho. Y hay diferentes tipos de afectaciones, Rodrigo. No afecta de la misma manera a los colegas de centros públicos de investigación que como afectan las privadas, ¿no? Claro. También a los colegas de centros públicos, como el CIDE, el CIESAS, todos estos centros, los afecta de una manera muy severa y muy grave. A nosotros no nos afecta igual que a ellos en ciertos aspectos, ¿no? Pero también nos afecta. Entonces es una ley que afecta a diferentes sectores dentro de la propia ciencia y tecnología pública y privada. Entonces es demasiado preocupante, ¿no? Que no tengamos una conversación al respecto. Entonces lo que se ha hecho es pedir la organización de parlamentos abiertos, que participe la comunidad científica, que realmente haya una discusión y un consenso, porque no se está negando a que haya una nueva política pública, pero sí que sea una política pública que continúe más o menos el desarrollo que hemos hecho en los últimos 20 años, ¿no? 23 años, que es de cuando empezó la otra ley, ¿no? Entonces, al parecer ahora ya la Cámara de Diputados ha accedido a que se lleven a cabo estos parlamentos abiertos y vamos a ver qué tan sensibles son las y los legisladores a lo que se discuta ahí, ¿no? Yo
yo creo que tendrán esa sensibilidad y ojalá que esta conversación se haga, ¿no? Aunque veo que tienen ya mucha premura por sacar la ley. Sí, como ha sido en otros casos. Para que quizá la audiencia entienda un poquito más, Diego, porque al final es un tema muy específico, muy técnico, diría yo, y que a lo mejor pues, es conocido, claro, por los académicos, por los investigadores. Hablabas de cómo opera actualmente esto del 1% para el Producto Interno Bruto. Es decir, para una mejor comprensión, actualmente, digamos, ese rubro, ¿cómo opera tanto en públicas como en privadas y cuál sería ese cambio de acuerdo a la propuesta? Sí, mira, fue el establecer el 1% fue como que México se pusiera a la vanguardia internacional. O sea, los países tienen que destinar un cierto porcentaje de su Producto Interno Bruto al desarrollo de la investigación y tecnología. Entonces, cuando se hizo la ley anterior, que todavía vigente, se puso el 1% del PIB nacional. Ahora, cuando nosotros nos fuimos a revisar la nueva ley, no aparece ninguna determinación porcentual, ¿no? Claro, el 1% que decía la ley actual nunca se cumplió. La inversión en ciencia y tecnología ha sido mucho menor que ese 1%. Ojalá hubiera sido el 1%. Entonces, el hecho de que ni siquiera se establezca un porcentaje, pues ni siquiera no nos permitirá en un momento determinado pues decir, oigan, necesitamos invertir más en esto, necesitamos que el Estado voltee a ver la ciencia y la tecnología y destine más recursos en esto, ¿no? Entonces, lo deja en un absoluto silencio y que va a quedar mucho a discrecionalidad del gobierno turno, como es lo que ha venido haciendo, que ha reducido muchísimo el presupuesto para destinarlo a otros proyectos del gobierno actual, ¿no? Sí, es que el tema presupuestario creo que sin duda es algo crítico, no solo en el tema de ciencia y tecnología, o sea, en cualquier dependencia, gobierno en general ha estado complicado. Pues este cierre de la llave, vamos a llamar, con el texto que se sugiere, ¿se contraviene a la Constitución y a tratados internacionales que México tiene? Es una pregunta muy interesante porque la nueva ley lo que hace es la política pública para materializar el derecho, ¿no? Que es el de desarrollo de la ciencia o disfrute de los desarrollos de la ciencia y la tecnología. Ahora, lo que han dicho organismos internacionales al momento de hablar sobre estos temas es que los países deben destinar recursos para el desarrollo. Pero en ningún momento dice divide entre sector público y sector privado, y apoya al sector público y al sector privado no lo apoyes, ¿no? Eso nunca lo dicen los organismos especializados en estas materias. Entonces ahí podemos hacer la crítica. No se está entendiendo de manera adecuada como los organismos de derechos humanos han hecho la interpretación al respecto, ¿no? Entonces, no es tanto que per se viole el derecho, porque lo que está haciendo es darle desarrollo, pero sí no está en sintonía con lo que en materia internacional se ha interpretado por desarrollo de ciencia y tecnología. Claro, porque lo están cerrando mucho. Muchísimo, sí. Entonces, es muy difícil plantear un argumento de inconstitucionalidad porque lo que te voy a decir, no, bueno, sí, pero esta ley lo que va a desarrollar es el derecho a la ciencia y tecnología. Sí, pero el problema es que discrimina. Entonces, allá hay otro problema de constitucionalidad, ¿no? Que es el que, pues, de ser aprobada, se tendrá que hacer valer ante el Tribunal Constitucional, que es la Corte, ¿no? Justo te pregunté eso, es decir, ¿qué sigue? Bajo el escenario, y supongamos que a pesar de todas estas mesas de trabajo, parlamentos abiertos, con expertos y demás, la ley y el texto pasa como está. Supongo, por supuesto, tendrá que ir de un reglamento y cuestiones secundarias y demás. Ahí ustedes podrían tratar de intervenir, por ejemplo, a nivel reglamentario y meter un poco de lápiz quizá para tratar de enmendar lo que en la ley no se dijo. Pues lo mejor es enmendarlo desde ahorita. Totalmente. O sea, ese es el objetivo, pues que no estén estas políticas discriminatorias. Es una política discriminatoria por lo que ya hemos platicado. Entonces lo que queremos es que no se confeccione una ley en ese sentido, ¿no? Y porque de hacerlo allá a nivel reglamentario, pues nos pone muchos límites, ¿no? Porque van a decir, bueno, es que el reglamento está en sintonía con lo que dice la ley, entonces desde luego que podríamos pensar que es constitucional. Entonces habría que atacar la constitucionalidad de origen, de inicio, ¿no? Que es si se entra en vigor la ley como está planteada por la iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Sí debo aclarar que hay 5 iniciativas presentadas ahorita ante el Congreso de la Unión, 3 en la Cámara de Senadores, 2 en la Cámara de Diputados. Pero la que tiene la fuerza, y luego se ve, es la iniciativa presidencial, ¿no? ¿Pero las 5 van en sintonía o son distintas? No necesariamente, porque otras las ha presentado la oposición, otras las ha presentado algunos legisladores que han trabajado con redes científicas, ¿no? Como Prociencias y otras redes. Entonces, de alguna manera se han dejado acompañar por otros científicos, ¿no?
pero la del Ejecutivo pues se hizo de manera aislada. Ellos han señalado que han convocado foros y demás, pero en realidad no fueron foros para discutir la iniciativa, sino fueron más bien foros como para recoger las inquietudes sobre el tema, ¿no? Y quieren presentar ahora como si la iniciativa hubiera sido lo suficientemente discutida, ¿no? Y entonces ustedes como instituciones privadas o públicas, digamos, pero en este caso concreto y como académicos, sí han tratado de tener acercamientos con la autoridad para decirle, o sea, levantar la mano y decir, aquí estamos, queremos aportar, queremos revisar con ustedes previo a que esta ley, digamos, se publique. Sí, pues de hecho la Universidad Iberoamericana mandó una carta a los legisladores, concretamente a la Cámara de Diputados, pidiendo la participación de un parlamento abierto, ¿no? No solo que se nos dejara participar, sino que se hiciera primero. Primero, sí. Ante estas propuestas de parlamento, pues se sumaron alrededor de 600 personas que trabajamos en universidades privadas, ¿no? Más aparte en la carta que se acaba de mandar por parte de trabajadores de los centros públicos de investigación, que fueron más de 200, ¿no? Estamos hablando de una comunidad científica muy especializada, de 800 personas más o menos por ahora, que están dispuestos a tener esta conversación, ¿no? O sea, no hay una posición de no, sino vamos a dialogar y encontrar el mejor diseño para el desarrollo de la ciencia en el país. Pero es una posición un tanto cerrada. Sí, o sea, bueno, ya fueron muy sensibles los legisladores en el momento en que decidieron convocar a los parlamentos abiertos, ¿no? Vamos a ver qué tan sensibles son a lo que ahí se discuta, ¿no? Porque sí la iniciativa presidencial plantea problemas, pues, muy relevantes, ¿no? Vamos a ver qué tanto permea la discusión que se haga en esos parlamentos ya en el diseño final de la ley. Que ojalá sean, por supuesto, benéficos y que escuchen a los expertos. Pues sí, o sea, que se dejen asesorar, eso es lo que nosotros pediríamos, ¿no? Que no entendemos que, pues, la mayoría en el Congreso, pues, tiene una visión un tanto de austeridad y demás, pero también deben entender y ser sensibles que la ciencia no puede pasar por políticas de austeridad tan estrictas, ¿no? Porque de lo contrario, el país entraría en una situación de desventaja competitiva, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, que fue lo que se quiso evitar al establecer el 1% del PIB, ¿no? Sí, que ni funciona tampoco. Pero al menos sí había un compromiso del Estado mexicano de estar haciendo inversiones. Sin esos porcentajes, ¿verdad? Pero que sí había ese compromiso, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, ¿no? Que no se interrumpa el ritmo que ya teníamos, que me parece que había dado resultados importantes. Sí, exacto, lo que da resultados de lo que está bien hecho, pues que continúe. Sí, exacto. Pues los cambios que, como decías al inicio, tienen que darse, tiene que haber una actualización, pero pues dejando un poco lo que sí ha funcionado de manera correcta. Exactamente. Fíjate una pregunta, Diego, quizá que la tenía que haber hecho un poco al inicio, para que también justo la audiencia entienda, porque a lo mejor estamos hablando del acrónimo, el CONACYT y demás. ¿Qué es el CONACYT? ¿Qué hace? Para que también quizá la gente tenga el conocimiento. Mira, el CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal con autonomía técnica y de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que no está adscrito a ninguna Secretaría de Estado. Y lo que hace el CONACYT es instrumentar la política científica nacional, ¿no? Establece mecanismos de colaboración con las entidades federativas y de alguna manera define muchos de las agendas nacional de investigación y docencia. Ha creado muchos instituciones muy importantes, como fue el Programa Nacional de Posgrados en Calidad, que hoy es el Sistema Nacional de Posgrados, como está a cargo del Sistema Nacional de Investigadores, emite convocatorias cada año donde se determinan problemas nacionales relevantes y convoca a universidades públicas y privadas para participar, otorga fondos y se entregan resultados, ¿no? Otro aspecto importante que lleva a cabo el CONACYT es el otorgamiento de becas a estudiantes que quieren hacer un posgrado en México o en el extranjero. Entonces, muchos profesionales mexicanos y mexicanas han estudiado en el extranjero gracias a las becas que pudieron recibir del CONACYT, ¿no? Entonces, la contribución del CONACYT es muy grande y ha sido muy importante en los últimos años del país y me parece que nadie está en contra de eso, sino que pues que lo hagamos de una manera que recoja toda los esfuerzos que se han venido haciendo en México, ¿no? Claro. ¿Esta iniciativa proscribe los fideicomisos? Sí, es totalmente, ese mecanismo está ya proscrito porque la decisión de la titular del CONACYT fue cancelarlos de manera inmediata y dinero que había en esos fideicomisos, pues regresarlos a la federación. Fue una decisión de política pública y obviamente bajo esta nueva iniciativa no está permitido ese tipo de vehículos financieros que tienen su lógica, tienen su utilidad, pero que a lo mejor, pues sí, hubo, digamos,
diferencias entre algunos centros de investigación y otros que, pues al final del día no fue del agrado de todos, ¿no? Claro. Pues nos están quedando escasos 2-3 minutos. Diego, ¿qué mensaje o qué reflexión le darías a los legisladores ahorita que sigue siendo una iniciativa? Pues yo les diría que escuchen, que se dejen asesorar, que existimos personas que sabemos de estos temas, que con colegas con una larga trayectoria en investigación, en ciencia, en docencia, y que pueden darles una visión menos sesgada de la que ahorita se está planteando con esta iniciativa, ¿no? Yo creo que es importante escucharlos con calma, con la evidencia que estas mismas personas pueden darles para que puedan tomar la mejor decisión, ¿no? Y no dejarse presionar, que no se vuelva el desarrollo de la ciencia plasmada en una ley como una bandera política, porque al final del día esto va a tener repercusiones en el corto y mediano plazo. Entonces, separar un poco la política, ¿no? Yo sé que todo es política, pero separar un poco la presión política, no radicalizarse, no polarizarse y más bien escuchar a las personas que saben de estos temas y pues que sea un producto de un consenso, ¿no? Que es lo que mejor es el mejor presupuesto para el desarrollo de una política pública, el consenso. Sí, no, y concuerdo plenamente ahí con esa reflexión, esos últimos comentarios que dejas, Diego. No me queda más que agradecerte el haber estado con nosotros para hablar de este tema que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Por supuesto, el espacio está abierto para que si hay algún cambio, algo que consideres, por supuesto lo volvemos a platicar, porque sí es bien importante el tener claro justamente cómo va a operar el tema de ciencia y tecnología con toda esta iniciativa. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Abogacía Trabajando. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema que ahí está, esta iniciativa presentada por el Ejecutivo en diciembre del 2022, como ya exponía nuestro ponente. Me parece que la reflexión es importante, la reflexión hacia los legisladores es escuchen, no tomen esto como una bandera política, por supuesto siempre estará inmersa, pero realmente escuchen a los expertos previo a que la iniciativa se convierta en ley. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.